Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes a través de este video estos 7 años que hemos estado en esta ciudad de Cobán, Alta Verapaz. Todo comenzó en las conferencias de noviembre de 2014 y ese viernes 14 fuimos anunciados para esta ciudad que está al norte de nuestro país a 215 kilómetros. Una semana después, el 21, ya estábamos instalados aquí y todo comenzó en una casa que encontramos en la colonia del Esfuerzo 1 de esta ciudad. A los pocos días de haber llegado, iniciamos los servicios en el garage de aquella casa. Desde el principio comenzamos a ver la mano de Dios, gente empezó a llegar. Un mes después vino nuestra iglesia madre y otros hermanos a apoyarnos para la inauguración y vimos la mano de Dios. El servicio lo hicimos en la terraza de aquella casa, pero hubo la necesidad de movernos de casa y dejamos ese lugar. Le dimos seguimiento a aquella gente, pero fue hasta el 2015, en marzo, donde encontramos este local que ustedes están viendo, un local pequeño de 5x4. Ahí, desde el inicio, desde el primer evangelismo, gente empezó a llegar. Empezamos a tener predicadores de México. Tuvimos la visita de nuestra iglesia madre con teatro y música. Ese lugar se empezó a llenar, gente empezó a ver que ahí Dios estaba transformando vidas, a pesar de que era un lugar pequeño, pero la gente empezó a notar que algo estaba haciendo Dios ahí. Así que hombres empezaron a ser tocados y empezaron a testificar el cambio en sus vidas, algo que nunca habían compartido ni se les había enseñado. Y todo comenzó en ese local pequeño. Empezamos a tener nuestras primeras obras de teatro y conciertos con mi familia, mi esposa, mis hijas y algunos hermanos que empezaron a levantarse. Parecía una locura, pero empezamos a hacer algo para Dios. Grande tiempo tuvimos en ese primer año, en ese pequeño local. Dios nos empezó a visitar, empecemos a sentir la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Dios empezó a brillar en ese lugar. Dios empezó a mostrar su favor para con nosotros. El año 2015 fue un tiempo maravilloso. También tuvimos el privilegio de tener en varias ocasiones al pastor Frank Amado, quien fue el pastor de mi pastor Otoniel Rodríguez. Tuvimos grandes hombres de Dios visitándonos de México, de Estados Unidos. Un poderoso tiempo, algo empezó a hacer Dios en nuestras vidas y en aquella pequeña iglesia, en sus inicios y en su proceso. El 2015 fue un año muy especial. ...2016... un año donde Dios comenzó a obrar de una manera especial en nuestras vidas como familia y en hermanos y hermanas que siguieron perseverando. Algunos que iniciaron con nosotros regresaron al mundo, a su pecado, pero Dios llevó más gente. Y a pesar de las limitantes que teníamos en el local y económicamente, Dios empezó a obrar. Gracias al Señor tuvimos la visita de más pastores de México, Estados Unidos y Guatemala. Dios enviándonos a ayudar, a darle crecimiento a esta obra. Empezó a verse la mano de Dios de una manera diferente. Gente empezó a ser tocada. Empezamos a creer por un crecimiento en todas las áreas.
Dios derramando de su gracia y de su poder sobre nosotros, sobre la gente. Ese local comenzó a quedarse pequeño en algunas ocasiones y otras ocasiones como que parecía que nada iba a suceder, pero Dios estaba obrando. Ese mismo año tuvimos el reto de una jornada médica con el pastor Mike Ashcraft y el doctor Bob Hamilton. Dios puso sus ojos en esta ciudad y se atendió a cientos de personas en esta ciudad. Se les predicó la palabra y nos dimos a conocer como iglesia mucho más. Ese tiempo fue un tiempo de retos para nosotros porque no sabíamos cómo hacer una jornada, pero fuimos animados y motivados por mi pastor y por otros pastores y hermanos. Agradecemos por la vida del pastor Ludwig Navarro y parte de su iglesia que invirtieron de su tiempo, de sus fuerzas para venir a esta ciudad. Incluso hasta llegamos a una radio de esta ciudad anunciando esta jornada. Empezamos a motivar a algunas parejas a que se casaran porque estaban viviendo en unión libre. Empezamos a motivar a gente a ir a las conferencias bíblicas a la ciudad capital y respondieron. Tuvimos nuestros primeros bautismos y 2 hombres bautizamos en esa ocasión. Los hermanos que estaban con nosotros comenzaron a salir de las 4 paredes y experimentar algo nuevo en sus vidas. Fue un año muy especial. Y llegó el 2017. Verdaderamente fue un año de cambios y pasos de fe. Tuvimos nuestros segundos bautismos con más gente. Bautizamos 6 almas en esa ocasión. 3 de ellos están todavía con nosotros hasta el día de hoy, que es mi hija Esther, nuestro hermano Sergio Caal y Eddie Josué. Algo poderoso estaba sucediendo. La iglesia empezó a agarrar otra forma. Empezaron a ser retados cada uno de ellos y aún nuestras vidas. Un avivamiento poderoso con mi pastor Otoniel Rodríguez una vez más, predicándonos la palabra de Dios. Para ese entonces, nuevas familias habían llegado, familias enteras. Jóvenes, señoritas. Tuvimos una visitación tremenda de Dios, Dios quebrando, rompiendo ese molde que no deja que Dios haga la obra en el ser humano. Siempre hemos tratado de tener compañerismos con la gente, lo que nos han enseñado, lo que nos han impartido. Y precisamente en ese año Dios empezó a retar mi corazón para movernos de lugar. Yo sentía de parte de Dios que si nos quedábamos en ese local pequeño, nos íbamos a estancar. Y orando y pidiendo dirección y hablando con mi pastor, se tomó la decisión de movernos a la casa, esperando encontrar un local más grande. Ahí tuvimos un avivamiento con el pastor Camilo Martínez de Honduras, ahí se encontraba él. Dios nos visitó, nos alentó, fue un refrescamiento para nuestras vidas. Y familias continuaron con nosotros. Fue un tiempo de mucho trabajo porque teníamos la iglesia en la sala de la casa donde vivíamos. Y finalmente lo que tantos estaban anunciando y creyendo y orando se hizo realidad. Encontramos un local en una vía principal de esta ciudad más grande de 10x9. Ahí empezó un nuevo ciclo para nosotros como familia, como iglesia. Gracias a Dios por la vida del pastor Giovanni Guevara, su esposa, su familia, la iglesia de la zona 4 de Misco. Nos bendijeron apoyándonos con una guerrilla
de impacto para inaugurar ese local. Se evangelizó esa ciudad en varios puntos, llevando la palabra, repartiendo volantes, cantando alabanzas. La gente empezó a escuchar la voz de Dios a través de hombres y mujeres. Solicitamos permiso para presentar obras de teatro y tener un concierto en el parque central de esta ciudad. Gente empezó a ver algo por las calles que no había visto. Dios nos estaba ayudando y gente fue tocada, alcanzada. Esa misma noche, ese sábado, nos dieron un concierto y testimonios la iglesia de Mixco. Alabamos al Señor en ese local, estábamos inaugurándolo. Así empezamos allí. Tuvimos compañerismo con ellos y el pastor Giovanni nos predicó ese domingo en la mañana y por la tarde y fuimos ministrados. Dios diciéndonos: estoy con ustedes, hay cosas mejores. Ese fue un proceso para nuestras vidas en cuanto a la fe. Mi pastor una vez más llegó a predicarnos palabra de Dios a tiempo, directo al corazón. Empezamos a ver una nueva etapa en nuestras vidas, en nuestro caminar. Empezamos a invertir en ese local, poco a poco, paso a paso. Lo que nos ha funcionado en esta ciudad son los festivales de películas, obras de teatro, conciertos. Dios nos ha dado favor, gente ha llegado, mucha gente ha llegado a través de los festivales de película, conciertos, obras de teatro. Damos gracias a Dios por su respaldo. Damos gracias a Dios por la gente que ha ido a cada evento y que se ha quedado poco a poco. La iglesia empezó a agarrar forma, gente empezó a establecerse y en ese local empezamos a construir la escuelita para los niños, para que tuvieran un lugar donde ser instruidos. Por primera vez tuvimos el servicio de fin de año, un servicio de traje. Con unas cuantas familias celebramos la venida del año 2018. Pasamos una noche de alegría, una noche donde hubo palabra de Dios retándonos para hacer cosas grandes en su nombre. Y fue en el 2018 cuando llevamos a cabo un rally para matrimonios. Damos gracias a Dios por cada pastor y su esposa que se hicieron presentes. Por mi pastor, por creer en nosotros y darnos la oportunidad. Cada pareja, cada matrimonio, recibimos instrucción de Dios, consejo de Dios, para hacer esos matrimonios, esas parejas que Dios quiere utilizar para tiempos como estos. Tuvimos tiempo de compañerismo. Hermanas de la iglesia se involucraron por primera vez para darles el alimento y el refrigerio necesario a cada uno de los que nos visitaron. Fue tremendo ver cómo es que Dios habló directo al corazón. Tuvimos un cierre con mi pastor y decisiones se tomaron esa mañana. Gracias a Dios porque esto causó un impacto en parejas que ahora están en el campo, ahora están pastoreando. Toda honra y gloria es para Dios.
Fue para las conferencias de mayo de ese año que llevamos a un par de jóvenes a las conferencias. Gloria a Dios por esas decisiones. Gracias al Señor, los niños ya tenían un lugar donde ser instruidos, donde encaminarlos en la voluntad de Dios. Ese mismo año tuvimos la bendición de tener al pastor Rolando Díaz de Tegucigalpa, Honduras. Un poderoso avivamiento. Dios nos visitó, gente nueva llegó. Fue un tiempo de refrescamiento. Fue un tiempo donde la presencia de Dios nos acompañó en cada servicio. Fue una inversión donde pudimos ver un crecimiento. Damos gracias a Dios por hombres y mujeres que se disponen para llevar las buenas nuevas de salvación. Damos gracias a Dios por mujeres que han luchado, que han peleado, que se han mantenido a pesar de los problemas, a pesar de las tribulaciones. Ese año retamos a una de las parejas a que se casaran y dieran ese paso de obediencia para no seguir viviendo en unión libre. Algo que nos ha funcionado en esta ciudad son las obras de teatro, películas y conciertos, testimonios. Empezamos a evangelizar esta ciudad utilizando cualquier estrategia para que la gente escuche la palabra de Dios. Y fue a finales del 2018 para esperar el 2019 con el lema o la frase 2019, Dios es primero. Ese servicio de fin de año tuvimos más familias, más gente, un tiempo mucho mejor que el año anterior. Gracias a Dios por este privilegio, estas oportunidades y lo que Dios siguió haciendo. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen, las murallas caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy. Y el año 2019 se hizo presente. Fue un año de crecimiento
numérico, económico, material y espiritual. Tuvimos un poderoso avivamiento con un buen resultado con el pastor misionero de México en Nicaragua, el pastor Jesús del Moral y su esposa hermana Brenda. Bendijeron nuestras vidas, la iglesia, un sentir tremendo en ese avivamiento y mucho fruto. También en septiembre celebramos la noche guatemalteca, comida típica, trajes típicos, palabra de Dios, testimonios, un gozo de Dios en cada corazón en esa noche. Y algo que no habíamos experimentado fue tener jóvenes. Empezamos a trabajar con los jóvenes que empezaron a llegar. Servicios especiales, retando sus vidas a dejar el pasado atrás, sus cargas, las dudas y dejar que Dios empezara a trabajar en sus vidas. Hasta el día de hoy tenemos de esos jóvenes que sirven a Dios y están en la iglesia. En las conferencias a finales de este año 2019 fuimos un buen grupo de la iglesia a las conferencias y en lo personal fue de grande bendición poder conocer al fundador de este compañerismo, al pastor Wayman Mitchell. Tuvimos un tiempo especial esa semana que marcó nuestra vida. Vimos cosas de Dios. Sentimos que Dios hizo algo en cada corazón, en cada hombre y en cada mujer que tuvo el privilegio de ir y de invertir en el reino de Dios. Y para terminar el año 2019, celebramos el último servicio en la iglesia, el servicio de fin de año, el servicio de traje. Tuvimos un poderoso tiempo esa noche, alegría, gozo, Dios levantando instrumentos humanos para glorificar su nombre. Y el lema de esa noche fue 2020, serviremos a Jehová. Esta noche tuvimos más gente todavía. La iglesia se podía ver casi llena. Un poderoso tiempo, Dios tocando vidas, corazones y mostrándonos que Él nos dará el crecimiento, que el que hace crecer su obra es Él. Dios empezó a llevar a hombres y mujeres claves para llevar a otras personas y para que la iglesia empezara a crecer económicamente y materialmente. Y vimos un crecimiento espiritual en hombres y en mujeres que hasta el día de hoy siguen perseverando con nosotros y viendo la mano poderosa de nuestro gran Dios. Inmediatamente, en enero del 2020, tuvimos un gran avivamiento con el pastor Israel López de la ciudad de Villanueva, junto a su esposa, hermana Rosita. Para ese entonces, la iglesia tenía aproximadamente de 50 a 60 miembros
entre adultos y niños. La iglesia se puede decir que se había afirmado, gente estaba fiel, comprometiéndose con Dios. Dios nos visitó, fue un tiempo maravilloso, un tiempo muy, muy especial. Pero ya teníamos necesidad de parqueo, espacio para los niños, necesitábamos otro baño, etcétera, etcétera. Así que un mes antes, en diciembre del 2019, fuimos a ver una bodega con algunos hermanos. Prácticamente fue Dios quien me inspiró a preguntar si alquilaban esta bodega. Y fuimos a verla. Y a simple vista parecía imposible o difícil poner una iglesia ahí. Estaba llena de tantas cosas. Así que nos pusimos a orar, a buscar la dirección de Dios, a consultar. Y finalmente nos alquilaron esa bodega a un precio muy considerable. Así que pronto llegamos con unos hombres y mujeres a limpiar, a lavar ese lugar para habilitarlo y comenzar pronto a reunirnos ahí y preparar un lugar donde Dios sería glorificado, donde las expectativas eran de ir por más y creer por cosas más grandes. Gracias a Dios que hubieron hombres dispuestos a invertir su tiempo, sus fuerzas y aún sus finanzas. Fueron horas y horas, noches, días de mucho trabajo para habilitar ese lugar. Pero como se pudo, se armó un escenario y empezamos a reunirnos ahí. Y uno de los temores que yo tenía humanamente era que la gente ya no llegara porque estaba más retirado. Pero aún así le creímos a Dios. Y Dios tocó a su pueblo, retó a la gente y se hicieron presentes. Así que empezamos una nueva aventura en aquel lugar. Teníamos esa esperanza gloriosa del respaldo de nuestro Dios. Cosas maravillosas empezaron a suceder en aquel lugar. Así que inmediatamente empezamos a pintar ese lugar, a invertir para que ese lugar estuviera cada vez mejor, cada vez mejor. Un lugar donde Dios descendería y se movería de una manera especial en nuestras vidas. Así que preparamos el lugar y mi pastor llegó a predicarnos un discipulado para hombres. Y Dios habló a nuestras vidas una vez más. Nos visitaron una vez más los pastores de nuestras iglesias hermanas. Fue una nueva etapa para nosotros, un reto más, algo poderoso. Los jóvenes, se siguió trabajando con ellos, dándoles el tiempo, dándoles esperanza,
motivándolos a servir a Dios, a vivir para Dios. Así que resultado de ello, tuvimos bautismos a inicios de marzo. Es uno de los bautismos en el cual ha llegado más gente que otras veces. Bautizamos 10 almas en esa ocasión. Un tiempo muy, muy especial. La gente contenta, dispuesta, con un corazón alegre, motivados porque iban a dar ese paso de fe. Así que ese domingo vimos la mano de Dios en nuestras vidas y seguimos avanzando. Pero el domingo 13 de marzo, el mundo y en nuestro país recibimos una noticia lamentable. Y la noticia fue que se hizo presente la pandemia, el COVID-19, paralizó al mundo, cerró fronteras y nos mandó a encerrarnos. Pero aún con todo eso, no paramos. Tuvimos que aprender a usar las plataformas y conectarnos con nuestros hermanos, alimentarnos. Dios nos dio el privilegio de leer juntos el Nuevo Testamento y aprender. Y cuando ya pudimos salir y ya pudimos reunirnos una vez más, tuvimos un avivamiento con mi pastor una vez más. Dios nos animó, nos levantó a través de su palabra. La gente tenía sed y hambre de Dios y quería reunirse. A pesar de las restricciones, a pesar de los temores, seguimos adelante. Para diciembre tuvimos una gran fiesta, el 31 de diciembre, el servicio de traje. Teníamos más espacio, un lugar especial, nos gozamos esa noche, listos para recibir el 2021. Gente seguía con nosotros, tomando decisiones, viviendo para Dios y creyendo por cosas grandes. En el 2021 tuvimos al evangelista Ralph Blanco. Este video se alargaría mucho si pusiera todas las fotos y videos y eventos, pero he tratado de resumirlo lo más que se pueda, para que los que vean este video, hermanos, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, sepan cómo fue nuestro inicio, cómo ha sido el proceso, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Le hemos creído a Dios, hemos dado pasos de fe, nos hemos aferrado a su palabra. Dios nos ha dado recursos, gente que sirve a Dios, que quiere servir a Dios. Hemos visto la mano de Dios en ese lugar. Al principio, la gente se nos opuso. El diablo quería detenernos, pero el Señor nos dio la victoria. Y a estas alturas hemos tenido la necesidad de remodelar ese lugar, esa bodega, porque estamos preparándonos para el avivamiento sin precedentes e histórico que Dios nos dará. Y le doy gracias a Dios por esos hombres que se han dispuesto a trabajar de noche, invertir sus fuerzas, sus herramientas, sus finanzas, lo que tienen para la obra de Dios.
Yo sé y creo que esta iglesia un día será una iglesia líder. De esta iglesia saldrán parejas para abrir nuevas obras. De esta iglesia un día saldrán parejas a otras naciones, porque Dios lo ha prometido. Nos ha dado palabra, profecía. Dios tiene preparado algo para nosotros. Agradezco a Dios por cada hombre, por cada mujer que ha llegado. Gracias. No ha sido fácil estos 7 años, pero valen la pena. Ya hemos creído a Dios juntos. Y quiero aprovechar este tiempo y este video para darle muchas gracias a mi esposa y a mis 3 hijas. Gracias a Dios por esa mujer bella y valiente que me dio esa ayuda idónea, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas, en lo mucho y en lo poco, que ha tenido paciencia. Mis hijas que se han sacrificado, que han ido la segunda milla, que aman servir a Dios y que tienen un gran destino en las manos de Dios. Quiero agradecerles por estar conmigo, por creer conmigo, por esforzarse, por poner el corazón. Sé que Dios tiene una gran recompensa para todos nosotros. Hemos visto la mano de Dios. Cosas grandes Dios hará en nuestras vidas. Maravillas. Esta iglesia no será una iglesia más en esta ciudad. Seremos una iglesia que revolucione esta ciudad, que impacte vidas, que hagamos una historia poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.